Bueno, Mire, se queja amargamente Faña de que sus compañeros lo han dejado solo. mire, yo no sé lo que está pasando, de verdad. Ayer, cuando se dio a conocer la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que dictó 2 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Leonardo Faña, dirigente del PRM, coordinador del sector agropecuario de ese partido, fue director o es director todavía, no, pues hay una persona que está como interina en la posición del Instituto Agrario Dominicano. Le dictaron 2 meses de prisión a ser cumplidos en la cárcel Hombre de Najayo en San Cristóbal, y la acusación es por abuso sexual contra una empleada del área financiera o una ex empleada hoy del área financiera del Instituto Agrario Dominicano. Yo, que conozco como conoce el país, que la dama desistió del asunto, que se arrepintió de la denuncia que hubo. Hay muchas dudas sobre esto y se ha cuestionado incluso el hecho de que la dama, antes de hacer la denuncia, estuviera con él compartiendo casi durante todo el día. Mucha gente piensa que hubo algún nivel de consentimiento, es parte de los comentarios que se han escrito y se han dicho por la jornada larga de ese día, cuando ella dice que se intentó o él intentó violarla. Qué sé yo, todo ese tipo de cosas le ha dejado a quienes han seguido el caso muchas dudas, muchas lagunas, muchas preguntas sin responder. Y quizás el que tiene ese cúmulo de cosas ahí, a mí me pasa porque la información que tengo sobre el acontecimiento son informaciones confusas. Evidentemente que el hecho de que él no se refiriera al tema como uno esperaba que lo hiciera para dar la explicación debida de por qué andaba con la dama, de si había una relación antes o si intentó establecer la relación a partir de ese día en que se comenta que se produjo el incidente, eso quizás puede operar en su contra y, bueno, usted puede imaginarse lo que quiera a partir de ahí. Pero debo decir que habiendo la dama desistido, ya por un asunto de un carácter de que el tema tenía ya un asunto de interés público, porque es una tradición ya en el Ministerio Público. En el caso de Faña, eso fue a ese nivel a la Corte en función de que él era un funcionario del gobierno. De haber sido ministro, iba a la Suprema Corte de Justicia para conocer el asunto. Al ser un director general, le tocaba en la Corte. Y evidentemente que conociéndose todo eso, cuando yo vi la condena, sentí lástima, me tocó. Un hombre de 70 y algo de años, verlo en ese tipo de cosas. Decía que no había comido desde que fue apresado el día 10 de este mes, cuando se le detuvo. Mire todos los días que pasaron para podérsele conocer la coerción, finalmente se le conoció. Y de verdad que me sentí pena humana por él, por la condición humana, por su familia, por lo que esto le puede causar, sobre todo partiendo del hecho de que hubo un desistimiento, repito, por una cuestión de tradición en el Ministerio Público. Un fiscal de la Corte decidió continuar con el expediente, continuar el caso. Al hombre lo llamaron para interrogatorio, a pesar de que la persona que supuestamente iba a sustentar la acusación, porque era la víctima, había desistido y no está ni siquiera en el país, según los reportes. Pero hay tradición de eso, y la tradición se fundamenta en que aun cuando la víctima, cuando se trata de violencia de género, pueda retirar la querella, pueda retirar la denuncia, siempre está en una situación de indefensión o de peligro. Y para cuidarla del agresor, entonces el Ministerio Público continúa el proceso y se tratan de procurar condenas para que la persona pague por lo que real o supuestamente hizo. En este caso, la víctima no está aquí, la supuesta víctima no está en el país, renunció a todo, bueno, no va a comparecer, ha comunicado que no va a comparecer en este proceso en el que están acusando a Faña, pero así son las cosas. Creo que el gobierno del que él forma parte, de alguna manera, quería dar una demostración con Faña, quería mostrar un ejemplo de que no hay vaca sagrada en el gobierno, como en principio se ha dicho de algunos casos que no han sido tratados con la misma vara que otros, a partir de vínculos con el gobierno o de relaciones con el partido oficial, bueno, lo que fuere.
Pero la verdad es que me dio mucha pena explicar el caso. Ha acusado al expresidente Danilo Medina y a José Ramón Peralta de ser los responsables de la medida que se le dictó, y recordó que él fue quien había denunciado el manejo irregular de los planes sociales que se desarrollaban a partir de la presidencia de la República, básicamente en el campo y fundamentalmente con la visita sorpresa, que él es el responsable de la denuncia de irregularidades en el asunto del otorgamiento de los permisos para importación. En fin, recordó todo lo que él dice que ha hecho o que hizo como oposición, y que le ha sorprendido que el presidente Danilo Medina y el señor José Ramón Peralta, que fue ministro administrativo de la presidencia en la gestión de Medina, lograran un nivel de confabulación con gente de su organización y de su gobierno para meterlo a él en el lío en que lo han metido. Bueno, en un momento pudiera solicitar la revisión de la medida de coerción que se le ha dictado, pero evidentemente que va a ser un caso sui generis, va a ser un juicio especial, a partir de que será solo el argumento del fiscal acusador contra él, porque la víctima en principio de la violación o de la acusación no va a estar para testificar. Habría que ver si se dicta medida de prisión, de arresto contra esa persona para que venga a declarar aún en contra de lo que ha expresado. Eso habría que ver cómo termina. Pero la gente que le ponga atención, porque fuera de lo que ocurra con Faña, que repito, me apena su caso, me apena muchísimo, no lo conozco, no soy amigo de él. Bueno, una vez lo entrevisté aquí que vino al programa, no tengo vínculos, pero de verdad que al verlo me tocó mucho. Y digo que le ponga atención la gente al caso por la parte técnica legal, cómo se va a desarrollar el proceso con la dueña del caso fuera del país. Faña tiene un problema de enfoque cuando señala al expresidente Medina o a José Ramón Peralta como responsable de eso. La gente no tiene ningún tipo de poder en el sistema judicial para poder hacer semejante cosa. Todo lo contrario. Muy por el contrario. Están en apuros. Alguno que otro ligofrénico ha pretendido identificar ese sector como responsable de eso, algunos atribuyendo incluso la situación del procurador de corte que había sido ascendido en los gobiernos del PLD. No hay en este país un procurador de corte, o un fiscal tal vez, ni siquiera, que no haya sido ingresado al Ministerio Público, a la carrera del Ministerio Público en los gobiernos del PLD, y ascendido y promovido y formado en los gobiernos del PLD. Fueron 16 años. Jenny Berenice de ahí, del gobierno del PLD. Sí. Fue hasta miembro del PLD, y ahí anda Camacho también. Camacho también. Sí. Entonces, el argumento es realmente pueril. Y Faña, tal vez en su desesperación, yerra en la identificación de cuál es la razón por la cual él está padeciendo este calvario, independientemente de que pasara o no lo que se le acusa. En esa parte no quiero entrar, ni siquiera tocar con el pétalo de una rosa a la mujer o poner en duda su acusación. Creo que la mujer ha tenido que batallar mucho para que se le escuchen en el mundo sobre los abusos sexuales que ha sufrido, como para que uno lo ponga en duda, independientemente de que muchas veces es la misma mujer que alegremente relaja ese tipo de denuncia. Pero volviendo al caso de Faña, lo he dicho en otras oportunidades, aquí hay dos personas particularmente que van a pagar en alguna medida el discurso de justicia independiente: Kimberly Taveras y Leonardo Faña. Esos son los dos individuos que tendrán la responsabilidad, entre comillas, de justificar el discurso de cualquier otra persecución penal que se genere en el transcurso de los próximos meses. Y si Faña no entiende eso, entonces está perdido abiertamente en dónde está la justificación de su prisión. No quiero entrar nuevamente en la parte de la acusación. Al margen de la acusación per se, Faña simplemente es otra víctima de un sistema de justicia que no ha sacado de su cabeza el sistema del tránquenlo. Y yo lo que digo de Faña, lo digo de los Alessi Medina, Francisco Pagán, lo digo de Rondón, lo digo de todos los casos que se ven y que no se ven,
de un sistema en el cual, sin ninguna justificación, un Ministerio Público pide prisión preventiva como medida de coerción y los jueces lo conceden, lo que se constituye en una condena previa. Yo decía aquí, cuando a Faña lo apresaron, Daniel apunta muy bien, 6 días preso sin conocer la medida de coerción, 6 días en la costilla ya preso. Cuando lo apresaron, yo decía, ¿qué razón es de apresarlo? Esa señora que lo demandó llegó a un acuerdo con él. Por lo tanto, la premisa de que pudiera alterar el proceso amenazando a la víctima o coercionándola o coaccionando a la víctima ya no juega un papel, porque la víctima se puso de acuerdo con él en los términos que ellos se pusieron de acuerdo. Segundo elemento, peligro de fuga. ¿Para dónde va Faña? Pero en todo caso, usted tiene peligro de fuga, quítale el pasaporte. Impedimento de salida. Impedimento de salida. Y problema resuelto, se mete en su casa viviendo su vida día a día. Pero la prisión preventiva, en un caso como este señor de 70 y pico de años, no va. Como no iba la de Inchausti, que está preso también, Luis Inchausti. No va, eso no se justifica. Como no se justifica en la mayoría de los casos. Pero hay algo importante, es que si usted se pone a ver y busque, el Ministerio Público y la justicia regularmente dicta medidas de coerción de esta naturaleza, en casos incluso de violencia de género, cuando son perfiles altos, mediáticos. Cuando el perfil no es mediático, muchas veces un hombre que sí es peligro para una mujer, que sí es peligro para su familia, lo envían a su casa, porque no está en la prensa. Entonces el Ministerio Público ni el juez no tienen nada que ver con eso, a veces ni siquiera lo persiguen. Pero como es un caso de alto perfil mediático, entonces se producen este tipo de cosas. Entonces yo estoy de acuerdo con que Faña es una víctima de un sistema, pero también lo ve Inchausti, también lo son los casos de Antipulpo, también lo fueron los casos de Brecht. Es un sistema que no cambia con las leyes, porque es un problema cultural. No importa que aquí hayamos dado un código penal garantista, al final esa garantía sirve solamente para que la delincuencia utilice la puerta giratoria del sistema, pero no para garantizar derechos, porque lo que se está haciendo ese señor en materia de derecho es una violación a su libertad sin necesidad, sin ninguna necesidad, independientemente de lo que se le atribuye que haya hecho, si lo hizo o no lo hizo. Eso se demuestra en justicia. Entonces, si eventualmente la justicia lo demuestra, entonces va preso. Pero adelante, 2 meses, y otros 3 meses, y otros 6 meses. Y eso es una costumbre, eso no está bien. No está bien del Ministerio Público que lo pide alegremente y de los jueces que se lo otorgan con la misma alegría, con la misma falta de rigor judicial. Entonces, ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué decimos en el Código Penal la prisión preventiva es el último elemento? Si se dan estas condiciones, si no nos importan esas condiciones para eventualmente aplicar la prisión preventiva de forma tan ligera. Sencillamente, perdón, Joa, Sí. sencillamente, en el caso de Faña, culpable o no, en principio se ha cometido un abuso. Eso pudo perfectamente habérsele dispuesto impedimento de salida del país, prisión domiciliaria, lo que usted quiera, pero irse a la más extrema de las medidas de coerción es sencillamente un abuso. Lo que busca la medida de coerción siempre es garantizar la presencia del imputado, en este caso del acusado, que es el señor Leonardo Faña. Pudo haber sido otra la medida de coerción, no necesariamente la prisión preventiva, pero quiero referirme a la señora, o a María Isabel Flores, que era la exdirectora financiera del IAD y la que pone la denuncia ¿verdad?, ante el Ministerio Público. El Ministerio Público debe tener pruebas suficientes para decidir continuar con el caso, porque si no tiene las pruebas, y la señora María Isabel Flores ha llegado a un acuerdo con el señor Faña, de ella desistir, no que dice que es mentira lo que ella contó en principio, sino que desiste de, no sé en qué consistió el acuerdo, no sé cuál fue, o sea, qué fue lo acordado entre ellos dos, o entre sus abogados, no sé en qué consistió. Ahora, lo que presentaba el Ministerio Público, porque se salió en las redes, la denuncia que ella había hecho y la descripción que ella había hecho de lo que sucedió en los primeros días del mes de enero de este año, 2021, desde la ida a la cabaña y después de la cabaña acceden a ir a un restaurante a Bonao.
Dice ella que fue drogada, sale en el expediente del Ministerio Público. Entonces, posteriormente hay que entender la posición de una subalterna frente a un jefe. Eso hay que entenderlo. Hay que entender el círculo de violencia que me imagino que no era en la que ella estaba, porque hay mujeres que aún amenazadas de muerte van y retiran la denuncia que han puesto previamente contra un hombre X, pareja, expareja. Van y la denuncian por ese círculo de violencia en el que están. Hablo ya de relaciones establecidas porque no conocemos el fondo del caso de la señora María Isabel Flores y del señor Faña. Lo desconocemos, por ende, lo que pueda decir aquí es partiendo de lo publicado en el expediente, que salió publicado en la prensa, y de la señora no ha hablado, o sea, desconocemos que ella por qué retira la denuncia previamente puesta. Bueno, la retira o desiste del caso por el acuerdo llegado entre ambos. Entonces, ¿era mentira? ¿Lo que ella denunció fue mentira? Yo no lo sé. Si fue mentira, entonces el señor Leonardo Faña debió demandarla a ella por difamación. Si es mentira todo lo que ella presentó. Dice el Ministerio Público que tiene videos del restaurante de Bonao, que hay testigos de ese restaurante, que se pidió asistencia médica para ella porque fue de algo que tomó, que él le dio, que se puso mal en el parqueo, que se desmayó. Dice el Ministerio Público que tiene esas pruebas y testigos de allá del restaurante en Bonao. Entonces, insisto, si el Ministerio Público decide continuar con el caso, que puede hacerlo, debe tener pruebas suficientes para hacerlo, porque si la señora ya no se va a presentar a acusarlo y a continuar con la denuncia, entonces el Ministerio Público, como ya no cuenta con la declaración de ella de manera directa, entonces sí debe tener las pruebas de lo sucedido aquí, de lo que sucedió en el trayecto, de lo que pasó cuando la dejó en el centro comercial de aquí de la Luperón. Todo eso está en el expediente. Si él cree que lo que ella hizo no es cierto, fue mentira, él debió demandarla a ella. Bueno. Si fue así. Pero debe tener las pruebas, el Ministerio Público se manda un mensaje también aquí para esos jefes que abusan de que el Ministerio Público puede continuar con el caso aún la persona, la víctima, desistiendo de la acción. Se manda también ese mensaje porque tenemos problemas recuerden que tenemos muchos problemas de violencia contra la mujer en nuestro país. Bueno,